Buenas para todos ustedes, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien, que estas circunstancias por las que estemos pasando eh, pronto transcurran y pronto lleguen a su fin. Bien, listo. Hoy esta clase se va a tratar de la descripción de emociones. Hemos hablado de que la descripción es la piedra de toque de todo buen escritor. Lo repito ya casi como una aliteración, una fórmula del lenguaje español que nos permite que se siembre en la cabeza de una persona el hecho de que la descripción es muy importante, por eso esta es la cuarta clase en la que tratamos sobre la descripción. Hemos hablado sobre descripción de personajes, descripción de objetos, descripción de paisajes y ahora vamos a la descripción de emociones, que en caso particular creo es una de las más importantes descripciones y que hacen que el texto tenga mucha mayor consistencia. Bien, entonces partamos de lo primero, ¿sí? Que es precisamente la emocionalidad del escritor, las emociones del escritor, ¿cierto? Y comenzaremos preguntándonos qué te hace escribir, qué nos hace a cada uno de nosotros escribir. Partamos de la base de que como somos unas personas que, perdón, una especie que lo que más pretende siempre es comunicarse con el otro, ¿sí? No puede vivir totalmente aislado. Estamos en una situación precisamente y nosotros las personas que escribimos tratamos de transmitir rápidamente lo que sentimos. Entonces lo que nos lleva a escribir precisamente es un acto de emocionalidad, ¿sí? Es decir, que en principio se cuentan historias solamente por el placer de comunicarlas. Eso es lo que hacemos nosotros al escribir, contar historias. No es otra cosa la que nos lleva a escribir, ¿sí? Ahora podríamos imaginarnos precisamente cómo desde el principio de la humanidad el ser humano ha planteado eso, ¿no? De querer contar historias. Miremos las historias en la caverna, alguien allí alrededor de la fogata alzaba la voz y comenzaba a contar la historia. No se preocupaba porque hubiera una trama, porque hubieran personajes, porque hubiera una batalla en medio de todo el asunto, sino simplemente contar la historia como tal. Eso era lo que le preocupaba en principio a ese hombre de las cavernas, a ese ser humano en las cavernas que comenzaba a contar una historia. Pero posteriormente, ¿cierto? Cuando ya la literatura comienza a ser literatura, ¿sí? Uno tendría que preguntarse otras cuestiones distintas. Una de esas preguntas sería, ¿qué busca uno cuando cuenta una historia? ¿Qué es lo que busca en particular cuando se cuenta una historia? Ya no estamos en las cavernas, entonces ya no es solamente el contar la historia por contarla, sino qué es lo que hay detrás de eso, ¿cierto? Es decir, volvemos a tratar el tema de que lo que vemos aquí es carpintería del asunto. La carpintería de la literatura, de la escritura creativa. Entonces, ¿qué busca uno cuando cuenta una historia? ¿Sí? Yo creería que tendríamos que hacerse, que el lector siempre tendría que hacerse tres preguntas o una serie de preguntas, y son casi una parecida con la otra, a cada momento de la historia. Que me pregunte yo como lector, ¿qué más pasó? ¿Qué sigue luego? Y después, es decir, cada ratico tendría que uno estar pensando en eso que es la unidad de impresión que planteaba Edgar Allan Poe, que el lector siempre tiene que estar al borde de la emocionalidad y preguntándose qué va a suceder más adelante, qué va a suceder en el siguiente párrafo, qué va a suceder en la siguiente frase, cómo se va a desenvolver el resto de la historia, ¿cierto? Eso es lo que uno tendría que buscar. Ahora, tendría que plantearse una cosa muy importante, y es que según cómo se cuente la historia, así mismo la historia va a tener esa emocionalidad y el lector va a tener esas preguntas ahí latentes. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder más adelante? Entonces hablamos de algo que es coloquial, ¿cierto? Y es el chisme. Es decir, el chisme mal contado es igual que un relato que no tiene ninguna fuerza narrativa. Habría que mirar allí algo de de la riqueza que ha aportado eh, la literatura caribe al, al complejo entramado de nuestra literatura general. Vemos que hay escritores de todas las regiones de Colombia que escriben muy bien, en el Valle del Cauca, en la región antioqueña, ¿sí? Pero si nosotros vemos la efectividad ha estado en el narrador que tiene mayor ritmo narrativo, ¿sí? Y es la literatura caribe. La literatura caribe
ha sido influenciador del resto de la literatura simplemente por una cuestión muy importante. El chisme para ellos, ¿sí? No se basa únicamente en denigrar, ¿sí? del personaje en cuestión al que se está contando allí a través del chisme, de la situación que está sucediendo allí. Por más profunda que sea, el hecho significativo de ellos está detrás de cómo se narra la historia, el ritmo que se le da, la forma en que se cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ellos no, para la cultura caribe no es tan importante el hecho de que fulano de tal tenga un romance con fulana de tal, ¿cierto? Sino cómo alrededor de eso hay cientos de cosas que son importantes para la historia, para enriquecer la historia, que no son más allá de los distractores que lo lleven a uno a confundirse con la historia, sino que les den el vuelco a toda la historia, lo lleve por ciertas circunstancias que son importantes. Es decir, cuando nos encontramos con un buen narrador, alguien que nos viene a contar un chisme a la casa, en este momento es mucho más difícil, pero bueno, puede también ser por el teléfono, a través de las redes sociales, puede ser a través de una videollamada, pero ese narrador inmediatamente nos comienza a contar la historia, nosotros queremos sentarnos allí, olvidarnos del resto del tiempo, olvidarnos del resto de las circunstancias y de las cosas que son porque nos están contando una historia. Allí entra en validez precisamente lo que nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Es que, ¿qué busca uno cuando cuenta la historia? Y es atrapar a ese lector. Es decir, es lo que uno tenía que tener en cuenta, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, ¿no? El y después, y qué sigue luego, y qué más pasó en la historia, ¿cierto? Eso es lo que debe enriquecer siempre, o que enriquece siempre una historia. Ahora, ¿cierto? Precisamente tenemos que preguntarnos qué hace que esa historia sea atractiva, qué hace que la historia en realidad sea atractiva, ¿cierto? Habrían tres puntos primero, ¿sí? Tres puntos que debemos tener en cuenta. ¿Es el arte A? ¿B? ¿La literatura misma? ¿O C? La historia que se está contando. ¿Sí? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el arte, es decir, que si nosotros le preguntáramos a alguien cuál es la definición exacta de novela o de relato, aparecería una primera persona que nos diría, es el arte de unir las palabras una con la otra, el arte que ha acompañado a las historias, a las mejores historias, ¿sí? Esa sería una definición. La siguiente sería la literatura misma, es decir, el uso del lenguaje, el uso de la puntuación, la forma en que se han contado las historias y todo lo que es literatura. Y C, la historia misma, es decir, lo que nos estamos contando unos a otros. Ahora, el punto D sería, creo que el más importante, que es todas las anteriores, es decir, una mezcla de todas las anteriores, ¿cierto? Pero allí hay que tener en cuenta algo que es muy importante y es que cuando nosotros contamos una historia que es atractiva, pasamos de lo anecdótico a un hecho significativo. Es decir, pasar de contar la vez que nos fuimos de paseo de olla, ¿sí? Que mucho lo hemos vivido, es algo que es común a los colombianos, no en este momento, pero ha sido parte de nuestra historia, no sabemos cómo será futuro, pero es parte de nuestra historia. Y todos hemos vivido hasta el momento lo que es aquí llamado coloquialmente un paseo de olla, ir al río. Pero allí entonces habría una serie de cosas que podrían ser anecdóticas, ¿no? El hecho de que cuando fuimos al río nos perdimos por un camino, pero si solamente fuera eso, sería algo anecdótico. Nos perdimos por un camino, eso ha sucedido con muchas personas. ¿Qué tal si en ese paseo de olla nosotros estuviéramos más bien reflejando lo que sucede con las riberas de nuestros ríos, cómo las ensucian, cómo nadie cuida ni protege? Muchas cosas que pueden estar allí alrededor de lo que pasa a ser, debe ser un hecho anecdótico a un hecho significativo. Y ahí es donde es muy importante que nosotros vayamos convirtiéndonos a la vez de escritores, de personas que quieren escribir, en lectores críticos, en lectores que cuando ven un texto no lo ven solamente en la dimensión de la historia, sino en otra dimensión más particular. Tendríamos entonces allí que preguntarnos lo siguiente y es, ¿cómo lograr que una historia sea interesante? Ya nos preguntamos qué podría ser que una historia sea interesante, pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo lograr que una historia sea interesante? Y habría que plantearse entonces que ahora ya no nos preocupa tanto la historia, sino la trama. Y allí hay un ejemplo que nos lleva
un ejemplo práctico que utilizan algunos teóricos del cuento y de la novela, de la narrativa en general, y es que hay una manera fácil de diferenciar qué es una historia y qué es trama. Como punto A, la historia sería el rey murió y la reina murió después. Eso es una historia. ¿Sí? La trama se diferencia en lo siguiente, con este mismo ejemplo. El rey murió a causa de una terrible enfermedad. La reina no pudo superar la muerte de su amado. Se fue enfermando hasta que murió ella misma. Eso ya es una trama. Es decir, pasamos de un hecho anecdótico a un hecho significativo. ¿Sí? El amor y la muerte. ¿Ok? La conclusión a esto sería que todo se basa en causa y efecto y en la emocionalidad. El rey murió a causa de una enfermedad terrible. La reina no pudo superar la muerte de su amado, se fue enfermando poco a poco y falleció. Causa y efecto, causa y efecto. Eso es causalidad, ¿cierto? A nosotros nos gusta la vida con más casualidad, que las cosas sucedan como si fueran de repente, ¿sí? Sobre todo a todo ser humano que vive en la Tierra, ¿sí? Le encanta más la casualidad que la causalidad, pero esos son efectos narrativos que nosotros buscamos, como lo planteaba Hemingway, la teoría del iceberg. Cuando uno cuenta una historia solamente deja ver la punta del iceberg, debajo está todo lo importante. Y a nosotros nos importa que haya causalidad para que todo parezca casual, casualidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay que tener en cuenta que la emocionalidad es el efecto de todo, ¿sí? Que cause emoción en el lector. Ahora, entramos allí precisamente en autocuestionarnos, preguntarnos, ¿sí? Yo lo voy a contar desde el punto de vista particular. Ustedes harán el proceso, ¿cierto? Del viaje interior, ¿sí? Para preguntarse precisamente qué sucede cuando ustedes escriben una historia. Bueno, cuando yo escribo, pienso en las emociones, más no en el lector, porque el lector puede ser diverso. Es decir, si yo me pongo a plantearme, bueno, ¿para quién estoy escribiendo esta historia? ¿Para qué tipo de lector estoy escribiendo esta historia? Entraría a discurrir en que, bueno, entonces tiene que ser un lector, un universitario, tipo estrato 5, que haya leído tanto, y entonces tendría que hacer una encuesta antes para soltar mi obra. Eso sería totalmente absurdo, ¿no? No hacen una encuesta para decir, bueno, a quién va a llegar esta historia o no. Uno la escribe, después la plasma en algún soporte, la comparte y llega a diferentes lectores que ven diferentes cosas en el texto y que algunos son lectores ávidos, ya lo habíamos planteado, ¿no? Esa estructuración entre lectores ávidos, lectores casuales y lectores críticos, que todos sirven de alguna manera en el proceso de lectura o hacen parte de la lectura. El lector crítico es el que mayormente nos va a alumbrar algunos territorios que nosotros no habíamos visto desde el punto de vista de que ya es un lector que ha leído varias cosas y entonces comienza a decirme, bueno, sí, pero falta esto. Pero todos son tan importantes porque en realidad nos arrojan luces sobre lo que estamos construyendo. Sin embargo, estamos mirando algo más importante, que es que a pesar de que nosotros no escribimos para un lector en especial, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que que cada uno de esos lectores ha vivido tanto o más que nosotros mismos. Es decir, para aclarar, todos los lectores a los que nosotros nos podemos dirigir pueden haber pasado ya por su primera decepción amorosa, pueden haber pasado por su primer beso de amor, ¿cierto? O pueden haber pasado por el fallecimiento de un ser querido, o por alguna de las situaciones que nosotros estemos describiendo, la que se nos venga a la cabeza, cualquiera de esas ha sido vivida en más dimensión de la que nos hemos vivido nosotros, ¿cierto? O tanto como la hemos vivido nosotros, lo cual quiere decir que lo que nosotros tenemos que hacer como escritores es bajarnos del pedestal, no creer que porque somos los escritores nos las sabemos todas y entonces yo te vengo a enseñar. Eso sucedía en literatura del siglo XIX, hacia atrás, donde el escritor vivía en un pedestal, era casi intocable, tenía una mística especial. Aún todavía la conserva, aún todavía pasa uno por alguna parte y dice, yo escribo una novela y todo el mundo pues cambia como su concepción de lo que tiene que ver con respecto a uno. Sin embargo, uno tiene que bajarse del pedestal y saber hoy en día
que lo que uno destina es simplemente parte de su tiempo para escribir una historia a través de la emocionalidad y que lo que hace es conectarse con la otra persona al otro lado de la línea del texto y esa persona ha podido vivir todo lo que uno hace. Eso lo ayudaría a uno a mirar precisamente la concisión del lenguaje, no irse más allá de lo que corresponde, porque si yo le digo a alguien, le dio un beso y sintió un escalofrío, bueno, estoy utilizando técnicas en lugares comunes, o estamos apelando precisamente a emociones que ya han vivido, a la emocionalidad que ya han vivido nuestros lectores. ¿Sí? Por eso allí a veces cuando se hace la división entre literatura infantil, literatura juvenil, literatura para adultos, cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo, yo hablo precisamente del lector entrenado o el no entrenado. ¿Sí? El lector que ya puede leer ciertas palabras y que de pronto dice, ah, bueno, ya esto lo puedo digerir y ya lo entendí a la perfección, o no había vivido esto o no lo he vivido y no lo entiendo a la perfección. ¿No? Ustedes saben que se dice que los tiempos tienen, los libros, perdón, los libros tienen su tiempo. Ustedes pueden llegar a coger de su anaquel, como el que tengo a la espalda, mirar un libro de aquellos, volverlo a releer y encontrar cosas que particularmente no había vivido en la dimensión que la ha vivido. Es decir, que el lector también hace parte de ese proceso de ir madurando su emocionalidad. Entonces, lo que lanzamos es lo que sabemos nosotros que hemos vivido y eso es lo que hace que un texto sea mucho más conciso desde el punto de vista emocional. Si yo ya he sabido lo que es la pérdida de un ser amado, ¿sí? Muy seguramente voy a poder describir con más concisión las emociones que se sienten en ese momento. Bien, eso hay que tener muy en cuenta, el viaje al interior, sobre todo porque nosotros estamos desechando muchas historias. Y ahorita que estamos en esta situación, creo que parte del romanticismo que hemos tenido alrededor de la literatura puede ir bajando un poquitico de tono y hacernos ver más, sentarme los pies en el piso y ver que las historias están ahí, cerquitas, cercanas, muy cercanas. Nos las han estado repitiendo al oído, las hemos visto nosotros mismos y las hemos sentido con nuestros propios sentidos, ¿no? Eh, Vista, tacto, gusto, olfato, oído, todo nos está llevando precisamente a ver que el viaje es interior, que alrededor de nosotros ese microcosmos que es nuestra familia puede reflejar el macrocosmos de lo que se está viviendo hoy en el mundo. Y de allí hay historias interesantísimas. Creo que el material que se nos viene a nosotros, a las personas que nos interesa escribir, es bastante importante. Y más adelante, cuando hablemos del narrador, vamos a encontrar muchísimas fórmulas. Precisamente por eso vamos a ver los siguientes puntos que vamos a abordar hoy. Porque lo que vamos a preguntar a continuación es cómo describir las emociones. Es decir, ya hablamos de todo lo que podría plantearse alrededor de las emociones y la emocionalidad en un texto, pero ahora, ¿cómo hacerlo? Entonces vamos a utilizar un pequeño ejemplo para después hacer un pequeño ejercicio que ustedes van a guardar y uno que vamos a compartir a través del ejercicio como lo hicimos la vez pasada, a través de el WhatsApp. Bien, listo. Es así. Vamos a leer con detenimiento este pequeño párrafo y lo vamos a comparar con un segundo párrafo que tiene que ver con este mismo. Bien, el párrafo dice así, ella lo miró. El niño tenía el cabello empapado, la camisa enlodada igual que las rodillas del pantalón. Sentía frío. Ella lo observó con ternura y le dijo, no te preocupes, no es nada grave. Entra, lávate las manos y cámbiate de ropa. Bien, es un texto muy sencillo, pero vamos a analizar ciertas cosas. La primera, cuando ella dice, cuando en el texto dice, está escrito, ella lo miró, inmediatamente sabemos que estamos hablando desde la tercera persona gramatical. Ella lo miró. Ella lo miró. Listo. Hasta allí no hay ningún gesto emocional. Hay una descripción única y exclusivamente de acciones. Ella lo miró. No hay nada emocional allí. Dice, el niño tenía el cabello empapado. Igual es una descripción de una acción, más todavía no hay una emoción. La camisa enlodada, el pantalón, todo esto son simplemente observaciones, ya lo habíamos visto, la descripción de objetos, ¿sí? Pero después sí entra en algo importante que es una pequeña emocionalidad. Sentía frío, es una emoción, sentir frío, ¿cierto? Ella lo observó con ternura. Ternura es otra emoción, ¿listo? No te preocupes, no es nada grave, es decir, simplemente estamos viendo una descripción sencilla, somera, pero no estamos apelando todavía a la emocionalidad. ¿Qué tal si lo comparamos con el siguiente ejemplo?
Ahora el texto lo hemos cambiado un poco, ¿sí? Para mirar, hacer una comparación. Dice, ella lo miró, se acuclilló frente al niño. Él tenía el cabello empapado, la camisa enlodada, igual que las rodillas del pantalón. Temblaba. Mientras le hablaba, le pasó las manos por el cabello. No te preocupes, no es nada grave. Entra, lávate las manos y cámbiate la ropa, le dijo. Es decir, lo que vemos allí es un cambio desde el punto de vista de describir emociones lejanas a emociones más cercanas y que nos hacen ver la mímesis, la representación dentro de un texto de manera más fácil. Muchas veces cuando nosotros comenzamos a escribir, pensamos que debemos de escribir algunas cosas desde el punto de vista lejano y no desde el punto de vista más cercano. A pesar de que estamos hablando precisamente de que en este momento el narrador es en tercera persona, omnisciente, que va y viene, que entra, que se ubica, que no sabemos a veces desde qué punto de vista, desde qué punto de ventaja está viendo el texto del narrador, ¿cierto? No nos preocupamos por eso porque ya hemos leído tantas veces en tercera persona que únicamente pasamos por el texto rápidamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hoy lo que nos preocupa es la emocionalidad, ¿no? La mímesis y cómo llegar a la emocionalidad del texto. Entonces lo vamos a desenglosar, vamos a mirar allí, a desglosar un poquitico para mirar la carpintería del asunto. Pasamos entonces de decir que ella lo miró simplemente, ¿cierto? A decir que se acuclilló frente al niño. Acuclillarse frente a un niño quiere decir que hay una cercanía, ¿cierto? Hay una cercanía emocional entre los dos personajes. El primer párrafo podría haber sido relatado de una mamá, como también de una abuela, pero también podría ser la empleada del servicio, la niñera, como llamamos aquí, a la que cuida a este niño, ¿cierto? Entonces simplemente no se acuclilló frente a él. Pero si nosotros decimos se acuclilló frente al niño, quiere decir que ya hay una cercanía, es decir, estamos relatando una emocionalidad más, ¿cierto? Él tenía el cabello empapado, la camisa enlodada, igual que las rodillas del pantalón. Esa frase, esa parte de la frase está toda igual, no ha cambiado en ninguno de los dos textos. Pero dice, temblaba, ya no es igual a sentir frío. Temblaba es una emoción distinta, ¿cierto? Temblar. Mientras le hablaba, le pasó las manos por el cabello. Y allí estamos presenciando precisamente un acto mucho más cercano, es decir, algo mucho más emocional. Estamos apelando a las emociones desde la narración. Bien, eso es lo que se pretende en escritura creativa, en literatura, poder fabricar. Es decir, volvemos a decir que estamos hablando de la carpintería del asunto y entonces lo que estamos viendo allí es cómo el escritor fabrica las emociones, es decir, fabrica una mímesis de las emociones. Bien. El ejercicio que planteamos es sencillo, simplemente que ustedes analicen un poquito estos dos párrafos y de igual manera los pasen a primera persona, es decir, yo miré al niño, él tenía el cabello tata. Lo pasen a primera persona desde lo gramatical. Simplemente lo hagan como un pequeño ejercicio, ¿sí? Para después complementar lo que es el ejercicio general, que es el que vamos a compartir a través de WhatsApp. Este corto no, simplemente es pasarlo a primera persona para que miren un poquitico más la cercanía y podamos ir ejecutando ejercicios para pasar a la siguiente etapa de la trama que vamos a ver y del narrador. La trama de la escena y el narrador. Entonces, lo que se plantea es que en una página, extensión máximo de una página tamaño carta, tamaño, letra de tamaño 12, puede ser Times New Roman, Calibri, cualquiera tamaño 12, a interlineado doble, para que sea solamente una página, no hay necesidad de que sea un relato general, no hay necesidad de que sea una historia ya creada, una trama ni nada de eso, no vamos a hablar todavía de eso, simplemente vamos a mirar cómo harían ustedes para trasladar desde el terreno de lo que es la descripción somera de situaciones a la emocionalidad. Es decir, que este pequeño ejercicio de un párrafo les sirva a ustedes como base para decir, bueno, ¿cuál es la diferenciación entre el primer párrafo que vimos, el segundo que vimos, y ahora entonces yo voy a utilizar el segundo, no el primero? Pero puedo utilizar el primero por decir algo para ir haciendo el comparativo entre lo que ustedes escriben, ¿sí? En el primer texto que van a lograr, y cuando ya con el punto final y crean que ya está terminado, comiencen a analizar renglón por renglón, frase por frase, en donde ustedes solamente están describiendo, por ejemplo, tenía frío, miró con ternura, eh, caminó rápido, ¿sí? Y pasen de esa emocionalidad a una descripción que ustedes pueden mirar en los primeros ejercicios que hicimos cuando planteamos tener un blog
de descripción de movimientos de personas, de todo eso. Puedan mirar ahora cómo se plantea más la emocionalidad desde el texto. Si ya lo han hecho, si, o sea, si ustedes dentro de sus textos ya lo encuentran, que lo vayan ubicando. Lo importante es convertirse en un lector crítico, es decir, que ustedes miren en su propia obra, ¿sí? ¿Qué partes se alejan de la emocionalidad y sirven más de una somera descripción de objetos? O sea, que sea más parecida a una descripción de objetos, como decir, el niño tenía frío, a decir, el niño temblaba. ¿Sí? Y es la visión que ustedes van teniendo para después cuando miremos el narrador en primera, segunda, tercera persona, donde fallamos a veces y pasamos sin darnos cuenta de la primera persona a la tercera persona, es decir, del narrador. Hacemos una ruptura entre el narrador en primera persona y empezamos a comenzar a ser omniscientes y no nos hemos dado cuenta. O hacemos el efecto contrario, somos omniscientes y después parecemos una narración en primera persona sin darnos cuenta. No todos los textos, sea en primera persona, en segunda persona, en primera persona, la funcionalidad que tiene, o mucho lo que escoge el escritor como su narrador, muchas veces varía, porque todas las novelas así estén narradas en tercera persona, muchas veces narran en primera persona cuando entran en la dialógica, en los diálogos. Pero lo que vamos a plantearnos es, en una página, escribir desde la emocionalidad y no desde la descripción que pareciera ser de solamente objetos. ¿Sí? ¿Listo? Y lo vamos a compartir a través del WhatsApp como hicimos la vez pasada. Yo les doy la hora, miramos la cuestión y comenzamos a hacer ese ejercicio que nos sirvió mucho la vez pasada para mirar el texto de otras personas. Bien, espero que les haya servido mucho esta clase. Muchas gracias por su colaboración y esperamos para la siguiente clase vernos.